Como usted quiera. Vale. Muchas gracias por la posibilidad de compartir con los hermanos. Primeramente voy a orar al Señor para que me guíe, que no tenga ni emociones ni habla fuera de la palabra. Señor, te doy gracias por esta posibilidad de compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que tú con el Espíritu Santo que me guía en cada palabra, en cada cosa que va a salir de mi boca, para que sea de edificación, de bendición para los hermanos y de ánimo, de aliento, Señor, de parte tuya. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos aconseja y nos guía en tus planes maravillosos por la iglesia postrera que somos nosotros. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo para no confundirse, lo he escrito todo para que sea más bien. El título de ese mensaje que yo voy a compartir es "No nos dejan engendrar". En mi iglesia en Albania y aquí en Sevilla he visto una vida eclesiástico con fronteras y con luchas y con situaciones irregulares. He visto cómo pastores con mucha autoridad no dejan la iglesia de respirar en el Espíritu Santo del Señor y obrar según el Espíritu les guía, sino que lo guían la iglesia como las naciones hacen. Y esto ha hecho a los creyentes sufrir y a veces cerrarse en sí mismo y a intimidarse porque no hay libertad en el espíritu. A veces el Señor usa a los niños espirituales a profetizar por la nación y el pastor no dejando que la profecía toma vida, y además lo usan la profecía ellos mismos y lo hacen en su manera, la cual no tiene nada que ver con el que el Señor ha permitido que hable con esa niña espiritual, hija del Señor. ¿Lo puedo tener a mano mejor? Sí. Y han apagado el fuego con sus maneras legalistas y mundanas de guiar el pueblo de Dios, la cual no es la manera en que el Señor habla. Y no nos han dejado a engendrar hijos espirituales. Pero, ¿se puede apagar el fuego del Señor? Yo he visto esas cosas, llevo 18 años en el Señor, o más. Pero desde el momento que he decidido a seguir a Cristo, llevo 18 años. Pero yo personalmente, a mí me ha hablado el Señor desde el primer momento que he conocido a Cristo. Me ha hablado y ni sabía de la Biblia ni nada de nada. Y en una palabra sola me ha hablado el Señor por la unión de la iglesia. O sea, yo tengo muchas revelaciones de parte del Señor, que eso lo he tenido en extasía, que ni sabía que era la extasía espiritual, ni sabía de la Biblia. Tenía 18 años por la unidad de la iglesia. Y más tarde he tenido en la iglesia, cuando yo seguía a Cristo, revelaciones, y he escrito cosas en primera iglesia en mi ciudad. He escrito cosas y he dejado en la mano del pastor, que era profeta. Y en Albania, en otra iglesia, también. O sea, que yo he escrito muchas cosas proféticas y no tengo nada en mi mano. El Señor no ha permitido que yo la tenga. ¿Para qué? Para que no agarrarse en esta cosa que yo he escrito, sino agarrar al Espíritu. O sea, ser dependiente del Espíritu. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo a través de esas cosas por la iglesia? Que yo no he elegido ser una profeta. Yo creo
que el Señor me habla por el pueblo, y eso es elección del Espíritu Santo. Pero no solo en Albania, pero aquí también yo he visto estas cosas que he escrito hasta aquí. Y pensando, vamos a ver cómo sigue la lectura. Al Señor no le escapa nada. Él tiene todo el control. Y Él usa ese tiempo para madurarse y confirmar en ti tu llamado y afirmarlo y prepararte para que tú hagas lo que el Señor propuso hacer contigo para las naciones. Ahora bien, yo quiero enfatizar una cosa que ha pasado con la iglesia en general en los últimos tiempos. He visto cómo el Señor ha permitido pastores no humildes, gente que no están creados en la gracia del Señor, sino en la ley, y han dejado al lado la misericordia, la gracia del Señor, que es inmerecida. Y lo más importante es que no lo han guiado el rebaño del Señor como servidores humildes, con un corazón como del buen pastor de Jesucristo, sino como dueños de la iglesia, con un espíritu despótico, como dictadores de la iglesia, autoritarios severos, y lo han dañado la iglesia. Y en este panorama yo he visto estas cosas. El primero, el comportamiento de pastores despóticos, legalistas y autoritario, totalitario. El segundo, el comportamiento de creyentes, sufrimiento en obediencia y manipulados sin revelación, que eso es una parte de los creyentes, que pueden ser obedientes, manipulados dentro de la iglesia y sin revelación, porque son ahí, debajo de esos pastores legalistas que son sufridos, no son libres en el espíritu. Y los otros que han dejado las iglesias y se han levantado iglesias con pastores que andan en la gracia y revelación y en libertad espiritual. Pastores humildes que escuchan el Espíritu Santo y no rechazan a los niños espirituales y no menosprecian las profecías, como nuestra iglesia, que yo creo que es así. Ahora, los tres. El tercer grupo, lo que veo yo dentro de la iglesia, el comportamiento de los pastores, el comportamiento de los creyentes, el comportamiento religioso de los primeros pastores, las legalistas, cuando ven a los nuevos pastores y las iglesias nuevas diciendo por ellos desobedientes y a veces heréticos. Y he escuchado con estos orejas que dicen que son Judá, pastores. Cuarto, el comportamiento de creyentes en la segunda iglesia, o sea, que creyentes que se han ido de la primera iglesia, se han ido en la segunda iglesia. Ahora, ¿cómo es su comportamiento, su corazón? Ahora, ¿cómo podemos llamar esto fenómeno eclesiástico en los últimos tiempos? ¿Es eso desobediencia? Como dice Pablo, es necesario que haya separaciones para que se conocen los creyentes verdaderos. ¿Tenemos que obedecer a los pastores aun cuando no andan en el consejo del Señor? ¿En el consejo del Espíritu Santo? No nos dejan engendrar. ¿Qué hacemos si el espíritu arde dentro? Por años. Vamos en la Biblia, en la historia de Tamar. Génesis 38, desde el versículo 6 hasta 16. Génesis 38. Desde el versículo 6 hasta 16, creo que es. Sí.
Leo la palabra a la gloria del Señor Jesús. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Adumalita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por hasta aquí, vale? ¿Qué me darás por llegarte a mí? Y yo veo eso como un paralelismo de que la Tamar era casada, le murió el primer marido. O sea, en la cultura israelita, a ella les daba su cuñado para dar herencia. Ella quería engendrar hijos, y no con el segundo, él no quería engendrar a hijos a su hermano, y murió él también. Y Judá, que en este caso era como su autoridad, porque cuando una mujer es casada, su autoridad es su marido. Cuando muere su marido, en este caso, ella no ha ido en la casa de su padre, todavía era su suegro. Y le ha dicho: vete a casa y ahí quédate hasta que se crece el tercero hermano para darlo como marido. Y Judá no ha hecho lo que había dicho de su palabra. Y ella, para engendrar hijos, se puso como una ramera y al final engendró hijos de Judá. Pero Judá al final de la historia le ha dicho: tú eres más justa que yo. Y entre comillas, la iglesia ha dejado el primer autoritario, que era el pastor primero, legalista, que tal y tal, y se ha ido para engendrar hijos. Porque no se puede engendrar hijos cuando a ti te presionan, cuando a ti la profecía que te da el Señor te lo quitan de la mano, de la boca, y lo hacen ellos como a su manera, que no tiene nada que ver con eso. Pero si el Señor ha hablado, el Señor sigue hablando hasta que la profecía se cumple. El Señor vigila sobre la profecía, porque las profecías no le da ni Juliana, ni Oscar, ni Paco, ni nadie. Le da el Señor. Y si el Señor da algo, o sea, Moisés, que pueda hablar también de la boca de Moisés o Josué, si el Señor lo da por algo es. Y hasta que se cumple, el Señor vigila. ¿Y qué dicen por la gente que se van? Son heréticos, son eso, y dicen tanta palabra mala que el Señor mismo enseña en su palabra, no habla mal de nadie.
Ahora, vamos a seguir con la escritura aquí, con la lectura que yo he hecho, para no ser muy largo, pero que sea concentrado todo. Aquí tengo muchas escrituras del libro de Ezequiel. Si alguien me puede leer en Ezequiel, Ezequiel 34:1. Un otro, Ezequiel 38:24. El otro, Ezequiel 17:24. Ezequiel, mira, otra vez. Ezequiel 17:24. Ezequiel 34:1. De 1 a 10 y al final 34:31. Son muchos versículos de Ezequiel. 17:24 es primero. Vale. A ver. Ezequiel. Dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice sacar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Amén. O sea, aquí dice que el Señor va a hacer que uno se caiga debajo y otro se levanta. Y eso lo hace el Señor. Ezequiel 34:1. De 1 a 10. Del 1 al 10. De 1 a 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las filas del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y los haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Amén. Sí, sigue hasta las 10, sí. Sí, eso. No, Ese es el 10. Sí, el sí, que sí, leí. sí. Mira, sigue hasta 11. Mira cómo dice. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. ¿Lo ve? El Señor mismo, al Señor no le escapa nada. El Señor ve todo. Y nosotros que hemos salido de las iglesias sin pastores, el Señor mismo, Jesús, nos ha pastoreado. Amén. A ver. 34, 31.
Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y 37. Perdón. 17:37. Tampoco no sé de dónde. Bueno, seguimos con la lectura. El Señor ha hecho que se levanten líderes como David y no como Saúl. Ellos serán poderosos y llenos del Espíritu y poder, que van a concebir naciones. Eso es obra del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor va a vivir en libertad del Espíritu, en unión con uno a otro y con el poder del Espíritu. Serán uno en el Señor. Pero con los religiosos no hay unión, porque algunos son como Judá, que usan los bienes del Señor por sus intereses. Otros son como fariseos, otros son como los escribas, y algunos de ellos son salarialos, o sea que lo hacen la cosa del Señor por un salario. Pero, ¿qué pide el Señor de nosotros en este caso? Orar e interceder, no juzgar, no rechazar. Como ellos hacen con nosotros, nosotros no hacemos con ellos la misma cosa. No caemos en las trampas del enemigo. No rechazar, seguir, amar y orar. Dejar al Señor que pone orden y cortar a aquellos que no dan buen fruto, y levantar sus hijos para ordenar y preparar el pueblo, para cosechar los suyos y para preparar la novia para el arrebatamiento. Tener fe. Observar en qué lugar estamos en estos tiempos finales. Buscar el rostro del Señor y hacer lo que Él quiere que hagamos. En el momento de que nosotros perdonamos y oramos por esos tipos de pastores que han dañado el rebaño, nos convertimos en sus pastores. Y como dice la palabra, tú me amas, cuida mis ovejas. Y si algunos de ellos no son ovejas, mira el ejemplo de nuestro maestro, de cómo se comportó con Judá, lo que ha dicho el pastor Oscar hoy, que no sabía nada que iba a hablar yo y el pastor lo ha dicho. O sea, cómo se comportó Jesús con Judá, que yo eso tanto lo he machacado en mi cabeza, que cómo hago yo con un pastor que ha hecho todo, el Señor al final te dice, perdónalo. Eso es muy difícil de comprenderlo, cómo puede perdonar uno así, desgraciado, pero al obedecer al Señor tenemos que perdonar, ni cuestionar ni nada. Ahora, mira el ejemplo de nuestro maestro de cómo se comportó con Judá hasta el final, aunque lo sabía que era el hijo de perdición. ¿Por qué no permites que te hagan injusticia? Dice la palabra. Aquí hay muchos Josés aquí entre nosotros, muchos José, y hemos sufrido de nuestros hermanos, porque vendrá un día y hemos de cosechar trigo y almas perdidas por el Señor. Guardados y unidos en el vínculo de amor, seremos victoriosos y daremos mucho fruto. Cuidemos también de tomar nuestra cruz cada día, porque la carne será siempre nuestro enemigo. Y así seguimos batallando porque Cristo viene pronto. Yo tengo en mi corazón de decir y compartir el libro de Joel. La profecía de Joel aplicada en los días postreros que estamos viviendo. Yo creo que lo que está escrito para Israel está como un ejemplo aplicable también para la iglesia. Así llamado la iglesia como Israel, entre comillas, que Israel no es solo
la nación de Israel, pero Israel somos nosotros en Cristo. Se llama Israel, como ha llamado el Señor a Jacob cuando él se convirtió en Israel. ¿Qué dice el Señor en el libro de Joel? Si alguien me puede leer en Joel 2, 1. 2:1, creo que es todo el versículo. Y alguien que me lea Joel 2:15. Joel 2:1, ¿quién la tiene? ¿La puede leer? Hermano, si lo tienes. 2:1. 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Y el 2:15. 2:15. Joel 2:15. A ver, que yo estoy buscando Joel. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el loco y de su talamo la noche. Amén. Bueno, el libro de Joel, como yo veo ahí, está escrito por Israel, de verdad, pero también aplicable por la iglesia, como el Señor dice, tocar trompeta y reunir al pueblo, y el novio salga y la novia salga de su cámara de la boda, o como se dice aquí en Sevilla, para que sean unidos en un mismo espíritu, para que oren al Señor, para que sea, ahí dice también en el libro de Joel que va a venir la lluvia tardía, pero como dice en el libro de Daniel, que Daniel lo entendió la profecía, pero ¿qué ha hecho? ¿Vale? Lo va a hacer eso el Señor, y se quedó así, cruzado, con las manos cruzadas. Él oró al Señor por la profecía que el Señor ha dicho que lo va a hacer. Y nosotros sabemos la profecía del Señor, que va a derramar la última lluvia, el último derramamiento del Espíritu, que sí lo sabemos, que es más fuerte que el primero, dice la palabra. Y bienaventurados aquellos, dice la palabra, que lo van a recordar al Señor sus promesas. Y en Zacarías 10:1, mira qué dice. Lo leo yo eso. Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. O sea que el Señor nos está llamando. Pedid al Señor, orad juntos en el mismo espíritu. Nos ha sacado el Señor de las iglesias legalistas. Estamos en una iglesia que tenemos la guianza del Espíritu, tenemos libertad en el Espíritu, tenemos amor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso es como un llamado a la iglesia, que juntos, unidos, tenemos que orar. Podéis decir vosotros que sí, no oremos nosotros, sí, oremos. Pero lo que el Señor me ha puesto en mi corazón es una oración 24 horas sin parar, que, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? En una cadena, ahí donde lo deja uno, lo coge el otro. Si se puede hacer eso no viene de la palabra de uno que habla eso viene del Señor, claro, pero empieza de una persona, de dos, de tres, y la responsabilidad primera la tiene lo que ha entendido la profecía. Y también cuando oremos tenemos que tener fe en lo que oramos,
porque el Señor va a derramar el Espíritu y se van a convertir muchas almas y van a suceder milagros. Aquí nosotros estamos esperando la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, pero el Señor en su palabra dice, si tenéis fe en lo que oráis, os será hecho. Y también aquí en Marcos dice que cuando oréis, antes de eso, perdonad en vuestro corazón aquellos que os han dañado, pero cuando decimos perdonar, es para ti, para quitar de tu corazón el peso y el daño que te ha hecho, porque la sanidad viene del Señor. El Señor va a vendar nuestros corazones de lo que hemos pasado. El Señor mismo, cortará al que no da buen fruto y levantará a sus hijos verdaderos. Ha empezado ya un avivamiento mundial. Yo creo eso. En este último tiempo de tribulación y angustia, Dios mismo va a acelerar las cosas y hará la iglesia que anhele que Él viene. O sea, que el Señor mismo lo va a hacer eso, el Espíritu Santo. Y que anhele a lo que viene. Y en el derramamiento del poder del Señor nos vamos a asombrar de las maravillas que va a hacer el Señor. Orad y deja pasar las cosas que ya pasaron. El Señor está sanando la iglesia y recuperando la iglesia. Y no lloráis por los Saúles, como lloraba el profeta Samuel. Y el Señor le ha dicho, no llora más por aquel que ya el Señor lo ha desechado. El Señor si te va a desechar el Señor, eso es muy duro. Pero nosotros como gente del Cristo, sí, vamos a orar, a ver si alguien se arrepienta. Claro, vamos a orar para que el Señor derrama un arrepentimiento en los corazones de aquellos que lo tengan el Evangelio como una empresa. Es verdad eso, que hay así, que son salariados. ¿Qué significa? Yo he vivido en mi vida un salariado que lo hace el trabajo del Señor en el momento que tú estás con Él, y en el momento que tú no estás con Él, dice, yo estoy perdiendo el tiempo contigo, dice. ¿Por qué? Porque tú has tomado el camino de Pastor Oscar, del libertador del pueblo. Y si yo no voy contigo porque tú no tienes ni revelación ni alimento para mí, Él te dice, yo estoy perdiendo el tiempo contigo. Y 2 años que tú has estado conmigo, orando por mí, orando, intercediendo por mí. Y ahora que el Señor me levantó a mí, tú me dices, quédate ahí. Tú no vas a hacer la oración, porque se va a levantar mi mujer para hacer la oración, para que tú tengas el salario. El Señor no se puede comprar con dinero. Tú no puedes vivir del Señor, del dinero del Señor. Tú no puedes vivir y no puedes hacer eso. El Señor va a recompensar a ellos por lo que han hecho. Y nosotros tenemos el derecho de orar para que ellos se arrepientan, porque ellos con eso que han hecho no van a entrar en el reino del Señor, porque el Señor va a decir un día que no te conozco. No te conozco, porque no ha reconocido el mover del Espíritu dentro de la iglesia. No lo han conocido. Y además lo han pisoteado con la pierna y han dicho al final que tú eres una Judas. Yo no soy una Judas. Yo soy una persona que quiero libertad del Espíritu, para hablar lo que el Señor me dice, para tener comunión con un hermano, con un pastor, que al final de todo es un servidor del Señor. Pero si tú no tienes comunión con esos pastores, ellos no son de Dios, hermano. Lo siento mucho, no son de Dios. Lo siento mucho. Que no nos dejan engendrar. Yo voy a poner la ropa de una prostituta, entre comillas, voy a salir de ellos. Y ellos van a decir, mira la desobediente ella, ¿vale? Que he salido de la iglesia. ¿Para qué? Para engendrar hijos. Que a mí me duele aquí que muchos son perdidos en el mundo y mi familia es perdida en el mundo, y yo qué hago aquí con un pastor que no quiere saber nada de Dios. Por favor, hermanos, tenemos que orar mucho por los perdidos primero y después por ellos. Y si no quieren escuchar,
así, dice el Señor, los pies y adelante, ¿vale? Adelante. Yo quiero cerrar todo eso con el Salmo 18. Y ahí dice, ahí son dos cosas, iglesia apostata y la iglesia venidera, que somos nosotros. Yo voy a leer algunos versículos, no todo, porque es un salmo muy largo. Salmo 18. Al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que te libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Dios es vivo. Dios es el Señor, el Salvador, y es el Rey de la tierra y del cielo, y de debajo de todo es el Señor, y a Él no le escapa nada. Somos hijos de Dios y vamos a seguir adelante con la presencia del Espíritu y con su guianza para compartir el Evangelio, como dice la palabra, que antes que venga el Señor, el Evangelio se va a compartir en todo el mundo con poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús os bendigo. Amén. Gloria al Señor. Bien, damos gracias a Dios en esta preciosa, linda y bella mañana. No se puede añadir mucho más a un mensaje así. Y como nosotros tenemos el Espíritu por la gracia de Dios, el Espíritu testifica a nuestro espíritu cuando Dios es el que nos ministra. Que Dios nos ayude en esta encomienda que Dios ha puesto en nuestras manos. Como la hermana decía, no vamos a dejar que nuestro corazón se llene de cosas malas contra personas que hemos visto en el camino, que no han hecho lo mejor, las cosas como debieran. Pero el tiempo se va acercando y hemos pasado un tiempo de preparación para algo y ahora vamos a entrar en la ejecución. Ya desde el COVID habló Dios conmigo, que cuando empezamos viene un reemplazo en el altar. Y Dios va a reemplazar el liderazgo viejo por el nuevo. Y ahora pues somos una nueva generación, pero que tenemos aquella antigua visión. Y hemos aprendido mucho en muy poco tiempo.
para que no cometamos los fallos que hemos visto en otros. Así que sea este lugar y otros muchísimos lugares donde sí se puede engendrar y parir hijos en el Espíritu. Que cada alma que llegue aquí a nuestras manos, eso tenga la suficiente libertad para crecer en Cristo y dar todo aquello que Dios ha depositado en ese alma. Y que cada uno aquí pueda desarrollar el ministerio, los dones y los talentos que Dios, por su Espíritu, ha depositado en su iglesia. Acordaros que somos la iglesia de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esa iglesia estaba en el seno del Hijo en la eternidad pasada. Este postrer Adán que ha aparecido hace 2000 años en la escena ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Y su amada iglesia ya estaba dentro de él. Por eso Efesios habla de la iglesia como una virgen perfecta que nunca pecó. Y que fue hallada, como dice Colosenses 1:22, irreprensible y sin mancha. Porque es la iglesia de Cristo. Ahí Dios nos ha elevado en esta hora. Y el conocimiento se está alineando en la experiencia. Así que no voy a decir que Dios añada bendición a su palabra, porque su palabra ha venido bien bendecida, y que Dios nos dé la capacidad de asimilarla en el espíritu y entender lo que está pasando y lo que viene por pasar. Y Dios nos está diciendo ya, la silla es tiempo de que la abandones y te toca pasar a la acción. A todos y a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por nuestra hermana, hermano Clevi, y vamos a dejar este tiempo en la presencia de Dios para cortar esta comunicación. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Te rogamos, Dios mío, de una forma especial y humilde, de que tú bendigas y ministres esta palabra en los corazones, si la tiene que escuchar alguien más a través del internet. Y a nosotros danos sabiduría y ciencia en la revelación y en el conocimiento de ti. Y danos la suficiente responsabilidad y valentía para no mirar a un lado, sino ser serios delante de ti en esta hora, sabiendo el legado y el testigo que tú estás poniendo en nuestras manos, Señor. Abre nuestros ojos e ilumina nuestro entendimiento para que podamos apreciar la seriedad y el peso del asunto. Te damos gracias a ti, Dios mío, en esta hora. Bendice al cuerpo de una forma especial y nos salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, porque tú moras y vives en nosotros. Salimos en tu amor, Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Gloria a Dios.